Salmo 28. ¿Sabe? Debemos cantarlo con entendimiento, meditando en nuestro corazón esta maravillosa palabra de Dios y cantarla también. Salmo 28. Clamé a ti, oh Dios, fuerte. Cantemos. Clamé a ti, oh Dios fuerte, mi roca no me desampares, para que no seas y marchares, como los que van a muerte. Oye la voz de mi clamor, cuando te alzo mis manos yo, con los malos no me arrebates, con los que iniquidad practican, que con sus prójimos paz hablan, y en su corazón hay maldades, conforme a su obra y su maldad. Dales tu paga, desgracia, por cuanto ellos no atendieron ni a los hechos de Dios que vieron, ni a la obra de sus manos, que hizo ante los humanos. El Señor los derribará y no los edificará. Bendito el Señor de los cielos, que oyó la voz de mis ruegos, mi fortaleza él me escuda. Confió mi alma en tu ayuda, se alegró mi corazón, lo alabaré con mi canción. Jehová su fuerza ha sido, fuerza de salud de su ungido. Salva tu Dios potente, bendice a tu heredad clemente, y pastorealos, Señor, ensalzados tu gran Dios. Alabemos siempre a nuestro Señor. Sabemos que Él siempre está pronto a escuchar nuestra voz, a escuchar nuestro clamor. Bueno, amados, en Cristo, por favor, puede abrir su escritura en Zacarías capítulo 13. Estamos viendo hace mucho tiempo ya lo que son los 12 profetas menores. Los 12 profetas menores. Estamos en estos meses, ¿cierto?, en Zacarías. Zacarías capítulo 13. Leeremos desde el verso 1 al verso 8. Por favor, a medida que lo vaya encontrando, se puede poner de pie, por favor, para que demos lectura a este capítulo de Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo 1, desde la Nueva Biblia de las Américas. Leamos todos juntos, con fuerza, con ánimo, con solemnidad, esta porción de las Escrituras. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén,
para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien les dirá: ¿qué son estas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé, diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Amén. Oremos al Señor. Dios Padre, le damos gracias, porque ya hemos cantado, Señor, hemos orado, hemos confesado nuestros pecados. Hemos, Señor, escuchado el devocional de este día. Ahora, Señor, prepare nuestros corazones para recibir lo que es el mensaje, el sermón de este día del Señor. Permítame, Señor, predicarlo para tu gloria, para tu honra, y que cada uno de los que hemos venido hasta el lugar, Señor, podamos ser edificados con tu santa palabra. Si hay alguno, Señor, entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, le ruego, oh Dios soberano, que puedas hacer tu santa obra, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada y sea prosperada para aquellos, Señor, que tú la has enviado. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu santa palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Estamos viendo ya hace harto tiempo lo que es este libro de Zacarías. Este nombre, Zacarías, significa Jehová recuerda, ¿cierto? Zacarías viene después de Ageo, profetiza aproximadamente 3 meses después de él. Y él le recuerda al pueblo que debe arrepentirse y debe buscar aquella esperanza que solamente la encontrará en el Mesías. Anteriormente, nuestro hermano Jürgen pudo haber estado predicando acerca de el lamento que harán por aquel que han traspasado. Este pueblo de Dios debía lamentarse. Pero el capítulo 13 nos muestra que no todo quedará en un lamento, sino que el Señor va a proveer a su pueblo de purificación. Por eso el mensaje de hoy y lo que veremos en este capítulo 13 es: Dios proveerá purificación a su pueblo. Dios desea purificar a su pueblo.
Hemos visto también que el capítulo 12, 13 y 14 son parte del último mensaje, la última etapa del mensaje de Zacarías. Se divide en una sucesiva, podemos decir una sucesiva de recordatorios que les dice: en aquel día haré esto, en aquel día haré aquello. Hoy, lo que está en el capítulo 7, podemos ver el séptimo, aquel día, el octavo y el noveno. Esos son los 3 puntos de en aquel día que puede mostrar este capítulo 13. Debemos decir que Dios desea proveer a su pueblo de purificación. Y este mensaje va para animar a este pueblo, para ratificar lo que ya anteriormente él ya había dicho a lo largo del libro. Entendamos el contexto de Zacarías. Recuerde que solamente un grupo de personas pudieron volver del exilio. Ya no eran y no poseían la misma prosperidad que tenían en los tiempos de Salomón. Tampoco ellos eran una nación autónoma, eran una provincia medo-persa. Y como provincia no tenían esa autonomía. Pero dentro de toda la adversidad que ellos tenían, dentro de la reconstrucción que ellos estaban haciendo, Dios promete que va a purificar a su pueblo. Dios promete que traería a su Mesías, para darle una nueva esperanza a este pueblo que debía esperar fervientemente en este perdón y purificación. Los siguientes domingos podremos ver acerca de que Dios desea purificar a su pueblo. En primer punto, Dios purifica a todo su pueblo. Si hay algo que vamos a entender aquí es que Dios desea purificar no solo a parte de su pueblo, sino a todo su pueblo. En segundo lugar, Dios muestra que Él purificará a su pueblo de sus ídolos. Luego va a purificar a su pueblo de todos los falsos profetas. Y por último, mostrará el final de este capítulo 13 de que Dios purificará a su pueblo por medio de su pastor, por medio de aquel Mesías que Él enviaría. Acompáñeme a analizar lo que es este capítulo 13. Dice el séptimo en aquel día, Zacarías 13, 1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Debemos comprender aquí que ellos están en el exilio. Recuerde que Samaria ya había sido destruida por mucho tiempo. Ellos se mezclaron con las demás naciones. La mayoría de los que regresa son judíos. Por eso se le llama, ¿cierto?, a la gran cantidad de ellos judíos. Son casi los únicos que se mantuvieron en esos tiempos del exilio de Babilonia. Entonces, cuando la palabra del Señor dice aquí, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, se está refiriendo a todo el pueblo de Dios. Dios desea purificar no solamente una fracción del pueblo. Dios desea purificar a todo su pueblo. Como le dije anteriormente, esto no es novedoso dentro del libro. En el capítulo 1, verso 16, vimos que Dios desea volverse con compasión a su pueblo. En Zacarías 3, 9, vimos que Dios le dice a Josué, hijo de Josadac, al sumo sacerdote, le dice que en un solo día quitará el pecado de su pueblo. Entonces, en la última parte del mensaje, le dice al pueblo y le ratifica a este pueblo de que no solo va a visitar con compasión a su pueblo, no solo va a expiar el pecado de ellos en un solo día, sino que esa purificación va a ser como una fuente abierta. Va a ser como una llave que se da hasta el tope máximo. Entonces vemos que Dios promete que todo su pueblo será purificado a través de una fuente abierta. Puede contemplar qué esperanzadora
y preciosa promesa estaba recibiendo este pueblo. Es imposible no traer a la memoria la naturaleza del nuevo pacto, donde se especifica que el nuevo pacto no sería como el antiguo pacto. Sería, según el libro de los Hebreos, un pacto mucho mejor. Sabemos que el antiguo pacto estaba compuesto por creyentes y no creyentes. Pero ahora veremos que en el nuevo pacto Dios ha traído a este cuerpo de creyentes nacido de nuevo para por su gracia y misericordia purificarlos a todos. Creemos que la iglesia invisible, ¿cierto?, es el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, aquellos que han sido redimidos por Dios. Y sobre aquellos, ¿qué es lo que da Dios? Perdón. ¿Qué es lo que trae sobre ellos? Es una fuente abierta para lavar sus pecados y sus impurezas. Si vamos a Jeremías 31 al 34, Jeremías, hablando acerca del nuevo pacto, dice de esta forma: vienen días, declara el Señor, en que haré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Vemos lo que dice aquí Zacarías. Él va a traer sobre todos esta limpieza y esta purificación. Y esto es, y nos lleva, ¿cierto?, a entender lo que Jeremías en el capítulo 31, verso 31 al 34, dice: en aquel día Dios haría un nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Judá y la casa de Israel. Es decir, está diciendo, con todo el pueblo de Dios. Dios va a hacer un pacto con su pueblo, con todo su pueblo. Y dice Jeremías en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, el antiguo pacto sería el nuevo pacto. En ninguna manera, ¿cierto? Porque este es un mejor pacto. Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Cuál es una de esas evidencias? Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. La antigua ley, ¿dónde estaba escrita? En piedra, ¿cierto? Pero ahora, en este nuevo pacto, Dios traería que esa ley esté escrita ¿dónde? En el corazón. Entonces, ¿qué entraría a trabajar Dios con el hombre? Su corazón. Obviamente Dios desea purificar a su pueblo. Y para purificar a su pueblo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar su corazón. No solo dice eso, sigue diciendo, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, este nuevo pacto está compuesto solo por creyentes, solo por aquellos que han nacido de nuevo. Y aquellos que han nacido de nuevo tendrían escrita la ley en su corazón. Y ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería el Dios de ellos. Verso 34 dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y aquí dice, ¿qué va a hacer en esta naturaleza del nuevo pacto? Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es decir, aquellos que están en el nuevo pacto, ¿se les recordarían sus pecados? No. Aquellos que están dentro del nuevo pacto serían perdonados completamente. Entonces estamos viendo cómo esto conecta muy bien con lo que Zacarías está diciendo muchos años después que Jeremías. Muchos años está confirmando este nuevo pacto que él haría con su pueblo. Y en ese nuevo pacto vendría incluido lo que es ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo acompañaría, ¿qué cosa? El perdón, la limpieza, la purificación. Por eso vemos también que esto conecta también muy bien con lo que Ezequiel capítulo 36, 25 al 27 dice. Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios.
de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los limpiaré. Nótese cómo conecta de una manera muy especial con este libro de Zacarías. Porque Zacarías dice que en aquel día una fuente abierta se abriría para purificar al pueblo de Dios, para limpiar al pueblo de Dios. Pero no solo dice eso Ezequiel 36, 25 al 27, dice el verso 26. Luego que los limpia, ¿qué es lo que haría? Obviamente, lo mismo que dice Jeremías acerca del nuevo pacto. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo se caracterizan por ser también personas lavadas, personas limpiadas, personas redimidas, personas que han sido expuestas a lo que es esta fuente abierta que lava el pecado y la impureza del pueblo de Dios. Podrá abalanzarse alguno y decir, pero eso es solo para judíos. Ahí dice la casa de Israel, ahí dice Jerusalén, ahí dice la casa de David. Pero déjame decirte algo. El apóstol Pablo, escribiéndole una carta a los hermanos de Éfeso, dice en Efesios 2, del 12 al 15. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, en este nuevo pacto, no solo cuando el Señor dice que haría un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, Él está diciendo, todo mi pueblo estará dentro del nuevo pacto. Pero Él está hablando que ¿quién es su pueblo? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que poseen un corazón nuevo. Sabemos, ¿cierto?, lo que dice lo siguiente en Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso, amados hermanos, esta promesa de Dios de pureza, esta fuente abierta que lava y limpia, pero que no solo lava y limpia, sino que también hace de ellos un nuevo corazón. Es una promesa que también es para los gentiles. Porque el Señor de ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Qué conseguiríamos nosotros si colocamos aquí una bandera de Israel? ¿Qué conseguiríamos nosotros si tenemos esa familiaridad con ellos? No conseguimos absolutamente nada. Algunos, cierto, rastreando sus linajes judíos y todo esto, creyendo que eso los acerca más a Dios. Han errado en entender que en el nuevo pacto, Dios ha hecho un nuevo pacto ¿con quién? Con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? El cuerpo de creyente de los que han nacido de nuevo. O también conocido como aquellos que son elegidos soberanamente por Dios. Por eso puedo decir en primer lugar, en este primer punto, tú que no estás en el nuevo pacto, tú que estás en tus pecados y sin esperanza en el mundo, tú que estás bajo la ira de Dios a causa de tus propios actos, ven a la fuente abierta. Por eso la palabra del Señor hace ese llamado, ven a la fuente abierta para lavar tu pecado y ser limpio de la impureza, pero no solo por un momento, sino para siempre. Porque no es que Dios solo perdone algunos pecados nuestros. O como algunos, ¿cierto?, han tenido un concepto errado y han dicho, no, desde el bautismo, todo lo que usted hizo para atrás es perdonado. Pero después seguimos pecando. Aunque no deliberadamente, pero de una u otra manera le fallamos al Señor, fallamos a la ley de Dios. Entonces el Señor, cuando habla de una purificación, habla de una limpieza, está hablando de una purificación y limpieza total. Él ha lavado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero obviamente los que tienen acceso a esto, ¿quiénes son?
los que están en el nuevo pacto. Y no solo los que están en el nuevo pacto, sino que también aquellos que están en el nuevo pacto han nacido de nuevo, tienen un nuevo corazón. Por eso, ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ven al trono de gracia para que haya paz para el oportuno socorro. Le ruego a mi Dios que si es su voluntad soberana te pueda dar un nuevo corazón, para que pueda ser partícipe de esta bendición tan preciosa, que es que Él nos lave, nos limpie y nos dé un corazón. Le ruego a mi Dios que pueda darte, si no has nacido de nuevo, un arrepentimiento para vida. Le ruego a mi Dios que te pueda dar una fe salvadora para que vengas con fe, con arrepentimiento a los pies del Salvador. Y tú, que has nacido de nuevo, porque este mensaje no solo es para aquellos que no han nacido de nuevo. Y tú que has nacido de nuevo, pero has pecado. Y como David, entre más callas y te alejas de Dios, tus huesos se envejecen dentro de ti. Tu alma no haya descanso. Te puedo decir, ven con confianza al trono de gracia. Ven al único abogado que tenemos, a Jesucristo el justo. Recuerde lo que la primera de Juan nos dice. ¿Puede decir alguno de nosotros que no ha pecado? Aún hoy es el día del Señor y hemos pecado aún en este día. De una u otra forma hemos fallado. Le hemos fallado a nuestro Dios. Por eso te hago este llamado. Ven a esa fuente abierta. Él te lavará, Él te limpiará de tus impurezas. Reconocemos que aún los que hemos nacido de nuevo, aún los que confiamos plenamente en Cristo, necesitamos recurrir una y otra vez ¿a quién? A Cristo. Necesitamos recurrir una y otra vez a nuestro Salvador. Por eso también cada día del Señor, por medio del Salmo 51, le recordamos al pueblo de Dios que debemos, no solo el día del Señor, sino cada día, reconocer que somos pecadores. Porque también el fariseísmo de una u otra manera cae, creyendo que somos mejores que el resto, creyendo que de una u otra forma somos mejores que los demás. Pero entendamos una cosa, amados, mientras estemos en esta tierra seguimos fallándole al Señor. Y necesitamos venir al único sumo sacerdote, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Recuerda que Él no solo purificará a algunos, sino que Él purificará a todo su pueblo. Veamos lo que dice Zacarías 13:1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué cosa? Para lavar el pecado y la impureza. Necesitamos ser lavados. Necesitamos ser purificados de nuestras impurezas. Eso lo necesita tanto el que no ha nacido de nuevo como el que ha nacido de nuevo. Necesitamos lavarnos. Necesitamos purificarnos por medio de Cristo. Zacarías nos recuerda que debemos venir a Él. En segundo lugar, no solo, cierto, en primer lugar, Dios desea purificar a todo su pueblo, pero no solo eso, Dios desea purificar y atacar un pecado que es principal. Recordemos la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y sabemos que del primer mandamiento se van desprendiendo todos los demás mandamientos. El primer mandamiento es fundamental para entender los demás mandamientos. Y una vez que nosotros podemos entender eso, ahora claramente vemos lo primero que ataca y lo primero que quiere purificar el Señor. Mire lo que dice el verso 2. Y sucederá en aquel día, es decir, el octavo aquel día, dice, y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Cuando hemos estudiado el Señor, ¿cierto? En la Biblia, Nueva Biblia de la América, la Biblia de la América dice Señor en vez de Jehová. Pero entendemos que ahí esa palabra está hablando del Dios del pacto, ¿cierto? Del Dios que es fiel a su pacto.
Y este Dios que es fiel a su pacto, les recuerda que Él es el Dios invencible. Y si Él está prometiendo esto, Él lo va a llevar a cabo, ¿no? Amén, amén, que sí. Por eso muy claramente la palabra del Señor dice, el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él, si ha comenzado un trabajo en alguien, Él lo va a terminar. Él no anda dejando a medias a las personas. Él va a concluir su labor. Pero para eso, ¿qué es lo primero que tiene que exterminar? Nuestros ídolos. Los ídolos. Dios purificará a su pueblo de sus ídolos. Todo aquel que viene con un corazón nuevo, con fe y arrepentimiento a la gracia de Dios, mostrada abundantemente a través del Hijo, es purificado. Y así lo recuerda Dios por medio de Zacarías. Dios desea ser más específico. Y si el pecador dice dentro de sí, yo soy una buena persona, porque muchas personas se excusan con eso. ¿Por qué necesito un nuevo nacimiento? Soy una buena persona, no le hago daño a nadie, trato de comportarme bien en el trabajo, con mis vecinos, hago lo mejor posible, no soy como los delincuentes que están en la cárcel. Pero déjame decirte que Dios es mucho más específico. Tu moralidad no es nada delante de Dios. Porque si bien hemos sido creados a imagen de Dios, y aún la ley está escrita en cada ser humano de una u otra manera, oscurecida por el pecado, sí, pero de una u otra manera cada nación y cada persona sabe lo que es correcto e incorrecto. Pero en el fondo, amado, ¿qué es lo que aman más? Aman su pecado. Aún esa persona que dice que no toma, no fuma, no sale a fiesta y una persona tranquila, aún esa persona tiene ídolos en su corazón. Dios desea purificar a todo su pueblo y Dios desea purificar los ídolos que hay en el corazón de aquellos que son su pueblo. Sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Los ídolos son algo muy fuerte, que Él tiene que utilizar el pacto, el nombre del Dios del pacto, y aparte el Señor del Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Entonces está diciendo el Dios que es fiel a su pacto. El Dios que es invencible, decreta esto, declara esto. ¿Y qué es lo que declara? Va a raer, va a eliminar de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. La idolatría, lo que atenta es contra, como lo hemos dicho antes, contra el primer mandamiento. Vemos que el problema, ¿cierto? Entendemos la idolatría, pero debemos entender que ¿cuál es el primer problema? El corazón. Me gusta mucho lo que dice Juan Calvino al respecto. El corazón es una fábrica de ídolos. Se fija que no es ir a atacar los monos de yeso, como muchos han dicho, ¿cierto? Algunos evangélicos han tomado y han roto unas vírgenes, unas estatuas. Hermano, esto es mucho más profundo. El hombre es una fábrica de hacer ídolos. ¿Y por qué? Porque su corazón es el que lo fabrica. Usted puede destruirle la estatua a alguien, puede destruirle algún tipo de imagen a alguien, pero lo que esa persona tiene dentro es una idolatría más profunda. Tristemente, algunos han transformado la ley de Dios solo en moralidad. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Solamente arrancar la maleza por encima. Pero esa maleza tiene una raíz más profunda. No basta que una persona deje de idolatrar a María, deje de idolatrar a los santos, no basta tan solo con eso. Basta que entienda que su corazón pecaminoso es una fábrica de hacer ídolos. Entonces podemos decirle que Dios promete a su pueblo una fuente de purificación, pero para ellos debe eliminar de raíz, es decir, de sus corazones, la idolatría. Porque el pecado de Adán, cuando ha quebrantado el pacto de obras, ¿qué es lo que afectó en el hombre? ¿Qué es lo que se conoce como el pecado original, sino el alcance que este pecado tuvo en el corazón del hombre? ¿Y cuál fue ese alcance?
es que el pecado no es algo que está en la periferia, no está por fuera, sino que es algo que está adentro y está arraigado en el corazón del hombre. Por eso Dios, ¿qué es lo que necesita hacer en ese hombre? No es limpiarlo por fuera, es purificarlo completamente y darle un nuevo corazón. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Catecismo Bautista por Benjamin Bedouin dice: este mandamiento requiere que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero. Nótese el énfasis. Necesita que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero, que es nuestro Dios y que debe ser adorado como corresponde. Es decir, aquí nos da una profundidad aún más grande que, como he dicho, algunas personas dicen: no, deja la idolatría, deja a María, deja todas estas cosas, y ya al final ya eliminaste la idolatría de tu vida. La idolatría está en tu corazón. Tu corazón debe ser cambiado. Y cuando ese corazón es cambiado, ¿qué es lo primero que hace? ¿Conoce a quién? Conoce a Dios. Tiene una relación íntima con su Dios. Conoce a Dios. Porque hay muchos que han ideado un Dios a su manera. Nótese que la palabra que más repiten las personas: yo creo en Dios, pero un Dios a mi manera. Creo que muchos religiosos, que aún se podrían llamar evangélicos, aún se podrían llamar hasta reformados, se podrían llamar bautistas, se podrían llamar presbiterianos, lo que sea, aún esa religiosidad no les sirve de nada. Porque ¿qué es lo que debe cambiar? Su corazón. Pero para eso necesitamos conocer y reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Para no tener dioses ajenos, lo primero que todo pecador debe reconocer es que es un fabricante de pecados. Es un fabricante, de ídolos. Y que esta persona necesariamente necesita de un nuevo nacimiento y llegar a un conocimiento y reconocimiento de Dios como el único Dios verdadero. ¿Y por dónde podemos conocer a Dios? Sino a través de la revelación especial, sino a través de su palabra. Es que hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero le preguntamos: ¿y cuántas veces ha leído la Biblia completa? ¿Cuántas veces ha meditado a lo largo de su vida la Biblia completa? Hemos llegado, hermano, a tener más que en ninguna otra época la Biblia disponible para cada persona, al alcance de toda persona. Pero tristemente podemos decir que hay hasta predicadores, hasta pastores, que nunca han leído la Biblia completa en su vida y nunca la han estudiado ni meditado completa en su vida. Entonces, ¿cómo? Necesitamos conocer y reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Pero cuando el celular nos gana, pero cuando la televisión nos gana, ¿quién está siendo idolatrado? ¿Acaso no somos nosotros mismos? Cuando decimos que tenemos tiempo para cualquier otra cosa, pero no para leer nuestras Biblias, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para congregarnos, ¿quién está siendo el ídolo ahí? María, los santos, nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita todo pecador? Nacer de nuevo. Necesita no solo exponerse a esta fuente abierta, sino que necesita nacer de nuevo. Pero primero partir reconociendo que es un fabricante de ídolos, que su corazón es un fabricante de ídolos y que ese corazón debe ser cambiado. El primer mandamiento requiere que conozcamos a Dios. Jeremías 31, en el verso 34, ¿cierto? Jeremías nuevamente hablando del nuevo pacto dice: no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole: conoce al Señor. Porque dice: porque todos me conocerán. Nosotros como chilenos tenemos un poco de entendimiento a veces en qué sentido tenemos mala comprensión de lectura. Yo creo que hacen un ranking y han hecho esos rankings de países. Los chilenos
estamos muy bajos en el ranking de comprensión lectora. Entonces una persona dice conocer, yo conozco al Señor, como algo tan, es como decimos al vecino que vive, no, si yo lo conozco. Pero sabemos que esta palabra conocer es una palabra relacional, es una palabra que habla de conocer profundamente algo o a alguien. ¿Cuánto conoces a Dios? Es que, hermano, ¿sabe lo que me llama la atención? Es que muchas veces los cultos están siendo hechos para el hombre y no para Dios. Muchas veces el hombre ha creído con su misticismo que él es libre de adorar a Dios como le plazca. ¿Por qué no tocan la música que me gusta? ¿Por qué el pastor no predica mejor este mensaje que me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el pecado está en nuestro corazón. Necesitamos nacer de nuevo. Y aquellos que nacen de nuevo, lo primero que hacen es conocer a ¿quién? Conocer a su Señor. Porque dicen que en el nuevo pacto, algunos conocerán al Señor. ¿Se acuerda que en el pueblo de Israel habían personas que si no eran educadas por sus padres, personas que no habían nacido de nuevo, que no conocían al Señor? Porque en el antiguo pacto estaba compuesto por creyentes y no creyentes. Y obviamente si eran no creyentes, ¿qué es lo que recibían? Las maldiciones del pacto. Y si obviamente porque obviamente el nuevo nacimiento siempre ha estado. Eso no lo podemos desconocer. El Espíritu Santo siempre ha hecho su obra. Y si David pudo venir al conocimiento de la verdad era porque había nacido de nuevo, Abraham y así sucesivamente. Pero dentro de ese pacto antiguo había creyentes y no creyentes. Pero dice que en este nuevo pacto todos van a tener una relación íntima con el Señor. Todos van a conocerle. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Aquellos que han sido renovados por el Espíritu Santo. Pero hoy en día la palabra iglesia ha quedado reducido a un entorno, a un lugar. ¿Se fija lo que hemos llegado? Pero aquellos que son participantes de la iglesia invisible son esos, los que han nacido de nuevo. Obviamente cuando dice que no tendrán que enseñar más a cada uno de su prójimo, obviamente eso no quiere decir que la iglesia no necesita de sus pastores o sus ancianos, a quienes Dios ha dotado de este don para este oficio. Más bien, es la oportunidad de que cada creyente sea capaz de comprender lo que Dios a través de las Sagradas Escrituras ha revelado de manera tan esplendorosa en el nuevo pacto, que ni aún los profetas del antiguo pacto podían tener este conocimiento. A eso se refiere, hermano. Porque imagínense los profetas, Jeremías está hablando, Dios hará este nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Él está enfocado en eso, ese es su entendimiento. Pero ahora, hasta el creyente más simple de conocimiento puede entender que en el nuevo pacto, ¿quiénes están? Todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Se fijan? Entonces eso se refiere a los profetas más apegados a las cosas del Señor. No tenían ese conocimiento y ahora hasta el creyente más simple puede tenerlo. Aún aquel que es flojo para leer puede tenerlo. ¿Se fija? Aún aquel que le cuesta entender, puede entender algo que ni siquiera los más antiguos pudieron entenderlo. A eso se refiere. Juan Calvino comenta al respecto. Vemos que el profeta promete conocimiento para que ya no sean analfabetos. Porque estas palabras conoce a Jehová señalan los primeros rudimentos de la fe o de la doctrina celestial. Y sin duda si consideramos cuán grande fue la ignorancia de los pueblos antiguos. Entonces solo estaban en lo elemental. El que en este día es menos entre los fieles ha avanzado tanto que sabe mucho más claramente que lo que se refiere principalmente a la salvación de aquellos que entonces eran más eruditos. Hasta aquí la cita. Entonces se fija la grandeza que tiene este nuevo pacto. Esta fuente abierta que nos lava y nos limpia. Entonces, esto viene con un conocer al Señor. Pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando transforma un alma? Derriba a sus ídolos. Derriba a los ídolos.
¿Y a quién conoce? A su Señor. Necesita todo. Todo aquel que viene a Cristo necesita nacer de nuevo. Así, cierto, quizás cuando una persona nace de nuevo, es una nueva criatura en Cristo, no tiene mucho conocimiento. Pero así como un bebé, cuando obviamente su madre lo da a luz y ponen a ese bebé en los brazos de su madre, esa conexión, ¿cierto? Ese bebé lo único que hace es de alguna u otra manera fijar sus ojos en su madre. Y lo único que él conoce es eso. Así nosotros, amados. Así todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿a quién desea conocer? ¿Con quién desea estar? ¿Qué desea amar? Al Señor. Porque el Señor, ¿qué hace? Quita por completo los ídolos que hay en su corazón. Todo nacido de nuevo desea conocer. Pero no solo conocer, sino que necesita reconocer. Es decir, asumir de que Dios es soberano, de que Dios es trascendente, de que Dios no solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, nuestro amo, a quien nosotros le debemos rendir cuentas. Por eso el Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es decir, el hombre no vive para sí, el hombre no vive para sus aspiraciones, el hombre no vive para sus proyectos, el hombre no vive para sí, vive para la gloria de Dios. Vive para glorificar a Dios en todo lo que hace. Por eso no solo consiste el conocer a Dios, el despojarnos de la idolatría no solo consiste en conocer a Dios, sino en reconocer la autoridad que Él tiene en nuestra vida. Es reconocer que no debe haber nada más importante para nosotros. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos lo han dicho, no, ya el Señor es mi primer lugar, en mi segundo lugar viene esto, en lo tercero, pero entendamos, delante no quiere solamente mostrar delante en el sentido, en lo primordial, sino que está hablando delante de su presencia. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Isaías? ¿Acaso la presencia de Dios no está en todo lugar? La tierra está llena de su gloria. Es decir, no puede haber nada ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto. Dios es lo primero, es lo esencial, delante ni detrás. Él debe estar en todo. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a amar a mis hijos? Él va a decir cómo debe amarlo y no idolatrarlo. ¿Cómo voy a amar a mi esposa? Él me va a decir cómo debo amar a mi esposa y no idolatrarla. ¿Cómo me enfoco en mi trabajo? ¿Cómo tengo amor por mi trabajo? Porque mi enfoque va a ser la gloria de Dios. Entendamos eso. Pero para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Purificar nuestro corazón, arrancar los ídolos de nuestro corazón. Todo nacido de nuevo debe conocer y reconocer al único Dios verdadero. Y todo aquel que lo conoce queda deslumbrado por la grandeza, la trascendencia y la santidad que Él posee. Por eso con humillación es receptivo a aquel llamado que el Hijo de Dios hace. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, el Señor no anda desesperado por buscar discípulos. Él aún a los que lo quieren seguir los confronta. Y cuando obviamente habla de amar más, está hablando de que si nosotros entendemos que nuestro propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios, entenderemos que podemos glorificar a Dios amando a nuestros hijos, glorificar a Dios amando a nuestras esposas, glorificar a Dios haciendo un buen trabajo, siendo buenos vecinos. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que derribar? La idolatría. Es un duro golpe a la idolatría
Es un duro golpe al corazón corrupto fabricante de ídolos este llamado. Hemos visto cómo, escuchado cómo muchos le dicen a la esposa, te adoro. Muchos le dicen al hijo o a la hija, te adoro, hijo, te adoro, hija. ¿Acaso no está poniendo en primer lugar y delante de la presencia del Señor un ídolo? Recuerdo cuando en un trabajo conversábamos con varios jóvenes y dos jóvenes se acercaron, uno el hermano Cristóbal, ¿cierto? Nuestro amado y querido hermano, y otro era un joven X. Los dos comenzaron y vinieron y tenían todo ese ánimo que uno tiene al principio. Uno de estos jóvenes, el hermano Cristóbal obviamente casado, estaba casado, su esposa, su hijo, y este joven tenía su pareja, también tenía su hija, y ellos se separaron en un momento, y mire lo que le dijo la pareja: si tú quieres ver a tu hija no tenés que ir más a la iglesia. El primer domingo, no, él pensaba que era mentira, ya vino aquí a las cosas del Señor, todo. Después de la semana, no podéis ver a tu hija. No, pero vamos a ir a juicio, vamos a los juicios. Pero no la podéis ver. Pasaron las semanas, íbamos con mi esposa incluso, íbamos en el auto y este joven dice, sabe que quiero ver mucho a mi hija y voy a tener que ceder a esto porque si no, no voy a poder ver a mi hija. El hombre se fue tras su hija. Obviamente después del cuento que siempre pasa, nunca más regresan y aparte nunca más ve a su hija porque tiene otra pareja y se van y forman otra familia. ¿Se fija? En ese momento su hija pesó más, pero eso no quiere decir que no deben tener amor por su hijo ni nada de eso, pero al nivel de idolatrarlo, a nivel de decir, no, esto es más importante. ¿Es el Señor lo más importante? ¿Es el Señor más importante que su comodidad? ¿Es el Señor más importante que el amor que tiene por su familia? Porque el enemigo astuto no lo va a atacar con algo que no, lo va a atacar con quienes más ama. Recuerden, los enemigos del hombre, ¿quiénes van a ser? Los de su propia casa. Incluso algunos padres, hermanos, ¿cierto? Se han vuelto y han dicho, ¿y para qué vais tanto a la iglesia? ¿Y para qué leéis tanto la Biblia? Y como que ellos se quieren meter en estos aspectos, sigilosamente se van metiendo. Oye, ¿tú por qué le decías a tus hijos que tienen que leer la Biblia? Que tienen que orar. ¿Por qué le decías esto a los profesores? Oye, ¿por qué tú? Se fija, ellos se podrían preocupar de cualquier otra cosa, pero se preocupan de las cosas del Señor. ¿Por qué? Pero aquellos que conocen y reconocen a su Señor, ¿qué van a hacer? Mamita, yo te amo mucho. Papito, yo te amo mucho. Hijo, yo te amo mucho. Pero el Señor me enseña a amarte, no a idolatrarte. El Señor me enseña a glorificarlo a Él por medio de este amor que yo te tengo a ti. Porque el Señor no es un Dios que no se compadezca de nosotros, es un Dios compasivo. Incluso aquellos que pudieran excusarse y decir, no, pero si yo sigo siendo una buena persona. Siempre hay ídolos en el corazón. Recuerde que este llamado de Cristo dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El conocer y reconocer a Dios, el quitar la idolatría también, eso nos pone en una posición riesgosa. Porque la cruz, ¿qué es lo que significa? Sufrimiento, padecimiento, luchas. Incluso hay personas que no han nacido de nuevo y tienen esta respuesta. Es que ves que yo quiero seguir las cosas del Señor, me viene un montón de pruebas. ¿Por qué? Por eso sabe que de verdad desde que comienzo a ir a la iglesia empieza a haber una lucha en mi casa, empieza a haber una lucha a mi alrededor, no sé. Prefiero no ir. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Tiene un amor por un bienestar momentáneo que esos problemas los va a tener igual, ¿entiendes? Pero tiene miedo de su integridad emocional en algún aspecto. ¿Pero qué está priorizando? ¿Cuál es su ídolo? Ellos mismos. Ellos mismos. Pero no solo esto, dice,
El que haya dado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hermanos, sé que entendemos cuál es el cuarto mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Hoy en día el mundo entiende eso. El mundo no lo entiende. Incluso a veces la velocidad que va la vida no lo entiende. Pero ¿quiénes son los que deben hacer estos cambios? ¿Quiénes son los que deben estar orando al Señor de manera incansable? Señor, dame un trabajo para permitir glorificarte. Estamos buscando opciones. Pero lo más fácil, no, el Señor me entiende. Y ahí, ¿qué es lo que estamos fabricando? Un ídolo. No sé si el Señor sabe las cuentas que tengo que pagar, ¿sabes? Pero el mismo Dios que le ha dicho guardará el día de reposo para santificarlo, es el mismo Dios que le ha dicho el que no provee para los suyos es peor que un impío. Entonces el mismo Dios que le dice esto, el mismo Dios que también le puede dar un trabajo donde usted pueda glorificarle. Pero para eso hay que tener un nuevo corazón. No te pido, si tú no has nacido de nuevo, no te pida que hagas esto con tus fuerzas, porque tus fuerzas se van a terminar. Con esto te estoy diciendo y te suplico, querido oyente, ruégale al Señor, suplícale al Señor que te dé un nuevo nacimiento. Eclesiastés dice, todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Yo no le puedo pedir, sáquese su corazón, como andaba una persona allá en AgroSuper, yo voy a orar por ti. Ponía la mano, hacía como un tajito ahí, te saco ese corazón de piedra, te coloco un corazón de carne, ahora eres una nueva criatura. No podemos pedirle a una persona eso, pero sí podemos pedirle a una persona que doble sus rodillas o se humille, más que doblar sus rodillas, se humille ante el Señor, porque tiene una boca. Y si no tiene boca, ¿cierto? Y si no puede hablar con su mente de una u otra forma, puede clamar al Señor. Somos reformados, sí. Pero también creemos, amado, lo que la palabra del Señor dice. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y sabemos que aquel que lo busca de todo corazón es porque ¿qué es lo que está haciendo el Señor en él? Lo sabemos. Pero por eso todo ser humano tiene una responsabilidad. Y aquí apelamos a una responsabilidad de conocer y reconocer que Él es nuestro único Salvador y Señor. Que Él es el único Dios verdadero. Por eso entendemos que la idolatría, más allá que los iconoclastas, ¿cierto? Como lo que son estas estatuas y todas estas cosas, es algo mucho más profundo, es algo que está en el corazón. Pero aún dentro de la religión cristiana puede haber idolatría, ¿lo sabía? Por eso nuestra idea, esto dice, ¿y tú que dices ser muy religioso? Pero pretende establecer una adoración que a ti te agrada y no la que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Oiga, hermano, esto es fuerte. Tenemos muchísimas iglesias reuniéndose hoy el día del Señor, pero que no están glorificando su nombre. Que están haciendo todo menos adorar al Señor. Se ha puesto a pensar, hermano, y cuando comenzamos en este camino de reformarnos, si hay algo que la primera conclusión que llegamos es esta, hermano, vamos a cuestionar todo. Vamos a cuestionar todo. Desde cómo se hace el culto, desde todo. Y creemos que aún no hemos llegado. Pero debemos seguir con nuestro corazón dispuesto a que Él nos cambie. Sí, hermano. Sí, somos bautistas particulares, sí. Pero primero somos bíblicos. Porque Lutero podía decir algo muy claro, mi corazón, ¿dónde está cautivo? A la palabra de Dios.
Es ahí donde debe estar. Y es eso lo que debe primar. Antes que ser fieles a una denominación, debemos ser fieles a Dios, a su palabra. No tendrás dioses ajeno. ¿A quién le estamos haciendo el culto? Yo quiero preguntarte esto, hermano. ¿A quién le estamos haciendo este culto? ¿Para quién este culto? Para nosotros. Por eso cuando tu mente empieza a decir, oye, pero está fome esto. O es que no tiene, como podría decirlo, ¿cierto? Un pentecostal. Y han llegado, ¿cierto? Han dicho, es que ustedes no tienen poco espíritu. Tienen poco espíritu. Pero entendemos que ser lleno del Espíritu es ser lleno de qué cosa? De la palabra, pero no ser lleno de conocimiento, sino un corazón rebosante de la palabra de Dios, un corazón que anhela hacer lo que glorifica a Dios, un corazón que anhela hacer lo que a Dios le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. Por eso, amados hermanos, tenemos que venir y cuestionarnos muchas cosas. Tú que dices estar en la genuina adoración a Dios, pero eres un mal esposo, un mal padre, un mal trabajador, un mal vecino, una persona deshonesta. ¿No entiendes que vivimos para la gloria de Dios? Hermano, aún podríamos llegar a la adoración correcta. Aún podríamos tener vidas devocionales maravillosas. Aún podríamos ocupar nuestro tiempo tan precioso en enriquecernos de la palabra de Dios. Pero si somos un mal esposo, si eres una mala esposa, si eres un mal hijo, si eres un mal padre, entiende que es también, ¿qué placer estás cumpliendo sino tu propio placer? Porque quieren que las cosas se hagan como tú quieres. Somos una fábrica de ídolos. Porque aún un mal padre es un mal padre porque quiere hacer lo que él quiere, porque él dice, no, a mí nadie me viene a decir. Nadie me viene a decir lo que tengo que hacer. Pero leo la palabra, oro, predico y hago muchas cosas. Y así lo podemos ir colocando algo tan simple como el trabajo. Conversamos con nuestro hermano Eduardo, porque justo vamos en esa parte del catecismo. En el trabajo, cuando he trabajado, por ejemplo, en la construcción, hermano, o algunos de ustedes también que han trabajado en eso, las personas dicen, estamos construyendo y haciendo todo, oiga, póngale más cemento. Vaya a vivir vos aquí, perdonando la expresión, ellos dicen, vaya a vivir vos aquí, dale nomás, si tú no vayas a vivir aquí, tú trabajas, ¿no? Si a ti te pagan por el día. ¿Es eso vivir para la gloria de Dios? ¿Quién está siendo el ídolo ahí? Uno mismo, porque se quieren hacer las cosas no para la gloria de Dios, sino para nuestro beneficio, para nuestra satisfacción o como yo quiero hacerlo. Si somos buenos trabajadores ¿para quién? Para la gloria de Dios. Por eso Dios promete, y quiero darte una esperanza, por eso Dios promete purificar tu corazón. Le ruego a Dios que te haga una nueva criatura. Le ruego a Dios que si eres un sepulcro blanqueado, pueda romperte para que puedas comprender la grandeza y la majestuosidad de lo que es conocer y reconocer a Dios. Le ruego al Señor que te dé un nuevo corazón para que puedas gozar de las abundantes bendiciones del nuevo pacto. Porque solo podrás participar del nuevo pacto si has nacido de nuevo. Solo participas del nuevo pacto si conoces y reconoces a tu Dios. Por favor, amado hermano, póngase de pie y vamos a Hebreos 8. Leamos todos juntos, terminemos con Hebreos 8. Hebreos 8. Desde la Nueva Biblia de las Américas, Hebreos, capítulo 8, entendiendo
que Dios provee purificación para todo su pueblo y purificarlos también de la idolatría. Leamos todos juntos Hebreos 8, del verso 1 en adelante, con voz clara, con voz fuerte, meditando en la predicación que hemos tenido hoy. Leamos. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Amén. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios proveerá purificación para su pueblo. Oremos al Señor por el mensaje. Dios amado, tu palabra ha sido anunciada y predicada el día de hoy, en este día del Señor, y anhelamos por la gracia y la misericordia de Dios que podamos examinarnos a nosotros mismos si es que estamos en la fe, que podamos ser confrontados con nuestro pecado de idolatría, Señor, porque si no estamos viviendo para tu gloria, estamos teniendo un Dios delante de tu presencia. Otro Dios. Ese Dios sería nosotros mismos. Pero sabemos, Señor, que no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para tu gloria. Confróntanos con tu verdad, para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, que te glorifiquen. Oh Señor, por amor de tu bendito nombre, quite, Señor, elimine los nombres de los ídolos de nuestro corazón. Quite, Señor. Por favor, queremos conocerte y reconocerte más.
Señor, queremos seguir conociendo tu grandeza, tu gloria, tu santidad. Queremos, Señor, menguar más y más para que sea creciendo Cristo más y más en nosotros. Señor, te ruego que si hay alguno entre nosotros que no ha nacido de nuevo, te ruego, Señor, te suplico por las misericordias de Jesucristo, te suplico, Señor, y te ruego que puedas abrir esa fuente abundante, Señor, de perdón, esa fuente abundante, te suplico, te ruego, Señor, que puedas abrir esa fuente de perdón, de limpieza, de purificación. Oh Señor, tú eres el único que puede transformar las vidas. Tú eres el único, oh Espíritu Santo de Dios, que puede hacer del corazón del pecador muerto en delito y pecado un corazón vivo, que te glorifique, te exalte, te tema, te conozca y te reconozca como el único Dios verdadero. Padre, reconocemos nuestros pecados delante de ti, reconocemos nuestra idolatría, Señor, y rogamos que por medio de tu Santo Hijo podamos hallar el perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Salmo 32, en el Salterio de Ginebra. Cantemos el Salmo 32. Es grandemente bienaventurado. Vamos a cantar el Salmo 32 con respecto, ¿cierto?, este Salmo del Salterio de Ginebra, con respecto a la predicación de hoy, del sermón del Día del Señor. Cántelo con entendimiento, con su espíritu, con su corazón, con su alma. Póngale sentido a esta canción tan preciosa de los Salmos. Salmo 32. Es grandemente bienaventurado. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz aquel la maldad pasada, por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras he callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije no confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente
cerca de ti si no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas al que el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alégrase en el Señor Dios potente, y gozas justos en él solamente, y siempre canta con santa emoción, vosotros los de recto corazón. El único que puede hacer nuestro corazón recto es el Señor por su Santo Espíritu. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Dios Todopoderoso y Santo Soberano, te ruego que bendigas y que guardes a tu pueblo y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Que tu bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo. Que tengan un muy fin día del Señor. Amén.